estamos en el estudio número 3. En esta etapa vamos a ver a Pablo iniciando iglesias y vamos a observar muy por arriba lo que Pablo escribe a las iglesias en Galacia y también a la iglesia en Tesalónica. Vamos a ver, por lo tanto, un breve resumen del primer viaje misionero de Pablo, y en esta ocasión acompañado de Bernabé. Recuerden que, por todo lo que podemos intuir, Pablo todavía era una persona joven, en sus 30 y tantos, pero Bernabé era una persona quizás que le llevaba unos 10 años a Pablo. Bueno, esto era en un primer momento. Luego vamos a ver que hay todo un tiempo de preparación y Pablo quizás después de los 40 recién sale a misionar. Bien. Bueno, sumando a lo que dije hace rato, vamos a leer un pequeño resumen hasta acá. Bien, Pablo había pasado un periodo aproximado de entre 10 y 12 años entre que él se convierte y entre que él comienza sus viajes misioneros. Algunos dicen que quizás inclusive puede llegar hasta cerca de 15 años. Entonces vemos que la salida de Pablo al campo misionero no fue inmediata. Hubo cerca de 12 años por lo menos de preparación antes de que él es llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Durante este tiempo, como habíamos comentado hace rato, él por un lado había pasado 3 años en el desierto de Arabia, luego había viajado a Jerusalén, como yo le había comentado, donde se había presentado a los apóstoles y a los discípulos como un nuevo creyente, y luego a causa de las persecuciones que comenzó a sufrir, especialmente de aquellos judíos pero que habían nacido fuera de Israel, pero que hablaban griego, lo mismo que Pablo, habían comenzado Pablo a correr peligro su vida, es por lo cual los hermanos deciden mandarlo a Pablo nuevamente al lugar de su nacimiento y donde seguramente estaba su familia, que era Tarso. Muchos dicen que Pablo pasa en Tarso cerca de 4 años. Entonces vemos que seguramente las primeras enseñanzas, junto con la que ya había recibido parte en Arabia y parte con Pedro y con el resto de los apóstoles, también lo va a recibir en su ciudad natal, en la ciudad de Tarso. Y también seguramente sus primeros ministerios y sus primeros servicios fue en la iglesia, justo en el lugar donde él había nacido. Luego habíamos leído en la clase pasada que los apóstoles se dan cuenta cómo el Señor comenzó a obrar entre los gentiles y deciden enviar a Bernabé precisamente a una ciudad gentil muy grande que quedaba en Siria, que se llamaba Antioquía, para colaborar con la obra allí. Y como Bernabé conocía de Pablo y conocía su conversión, la decisión que él había tomado de seguir a Cristo, bueno, Bernabé lo manda a llamar a Pablo desde Tarso hasta Antioquía para que colabore con él en la enseñanza. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé enseñaron 1 año juntos en la iglesia de Antioquía. Fíjense que esto es muy importante porque Antioquía, luego vamos a ver un par de detalles más, va a ser la iglesia que encomienda a Pablo, y en este caso también a Bernabé, al ministerio. Pablo no era un misionero que solamente decía, el Señor me dijo, el Señor me habló y me voy a las misiones, sino que había una iglesia que lo respaldaba, había una iglesia que reconocía su don y su ministerio, y era la iglesia de Antioquía. Bien, vamos a seguir avanzando un poco. Habíamos leído que juntamente con la enseñanza, él y Bernabé también llevaron comida y ayuda económica a Jerusalén durante un tiempo de hambre que duró 2 años también. Fíjense que este periodo de preparación de Pablo consistía por un lado en recibir enseñanza, pero también darla allí en la iglesia de Antioquía. Durante ese tiempo también se reunió, seguramente conversó y oró con varios de los apóstoles y de los líderes de la iglesia, literalmente dicen los ancianos, y liderar un programa de ayuda para la iglesia en Jerusalén durante esos 2 años que hubo una hambruna especial. Y bueno, y volviendo a lo que habíamos dicho hace un momento, fue un periodo de seguramente más de 10 años, mucho más de 10 años de capacitación y preparación
para el ministerio. Por más que él recibió ese llamado hace 15 años, por poner alguna cifra quizás un poco para redondear para arriba, como alguien podría decir, fíjense que fue un periodo de preparación bastante largo, porque el ministerio que le había llamado el Señor desde su conversión, e inclusive dice Pablo desde que estaba en el vientre de su madre, iba a ser muy duro, iba a ser muy difícil, así que todo ese periodo de preparación no se podía pasar por alto. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Bueno, fíjense lo siguiente. Habíamos dicho que Antioquía es de vital importancia en la vida de Pablo y en el comienzo de la iglesia, porque desde allí parten las primeras misiones cristianas, por lo menos las primeras que están registradas como tal en el Nuevo Testamento. Era una ciudad bastante grande, tanto que era considerado como la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, detrás de Roma, que por supuesto era la capital del imperio, también de Alejandría, que era una ciudad que estaba en Egipto, muy grande y con un gran perfil también educativo, y junto, si no recuerdo mal, creo que con Éfeso eran las 4 ciudades, o estaban entre las 4 ciudades más grandes de todo el Imperio Romano en esa época. Bien, en consecuencia, fue uno de los principales puntos focales para la pronta difusión del cristianismo después del nacimiento inicial de la iglesia. Bueno, fíjense cuál es la visión de los apóstoles y de los primeros discípulos, que tomaron también a Antioquía, inclusive antes que llegase Pablo, que tomaron a Antioquía como una base, como uno diría, como una base de expansión del Evangelio en esa zona para los gentiles. Tanto que inclusive antes que vaya Pablo ya habían designado a Bernabé para apoyar a los primeros hermanos allí. Fíjense el tercer punto. La ciudad también es uno de los pocos lugares en los que el apóstol Pablo permaneció durante más de unas pocas semanas o meses. Había muchas ciudades que nosotros leemos en el libro de Hechos, que muchas veces Pablo está literalmente una semana. Predica el sábado, se produce un conflicto y debe ir a la siguiente ciudad. Bueno, esto no sucede así en la ciudad de Antioquía, sino que él literalmente pasa un periodo como no pasa en ninguna otra ciudad. Quizás lo más cercano puede ser llegar a Éfeso, pero aún así es poco comparado con el tiempo que él pasa en Antioquía. Durante sus 35 años de ministerio, reside en Antioquía un total de aproximadamente, fíjense que todas estas cifras son aproximadamente, un total de 5 años. Quisiera pedirle a alguien, el que sienta en su corazón hacerlo, si me podría colaborar con la lectura de Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Puede abrir su micrófono y así podemos escuchar un poco cuál era la importancia de Antioquía en este momento de comienzo de la iglesia primitiva. ¿Quién se anima a leer Hechos capítulos 11, versículos 25 y 26? Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, este versículo tiene que ver con lo que dijimos hace rato, ¿no? Antioquía se transforma como en una base casi evangelística para comenzar a propagar el evangelio. Y Bernabé, que había sido encomendado por los apóstoles, manda a llamar, como habíamos dicho hace un momento, a Pablo. Y se comienza a conformar un grupo de cristianos con un gran peso en su corazón por servir al Señor y por las misiones, sobre todo hacia los gentiles. Bien, vamos a seguir avanzando un poco más. Creo que es muy importante en esta parte también que hablemos un poco acerca de Bernabé. Fíjense que Bernabé, podríamos decir, fue el que acompañó como un hermano mayor, podríamos decir, en esta primera etapa de vida y también de ministerio al apóstol Pablo. Bueno, Bernabé pertenecía a la tribu de Leví.
pero lo mismo que Pablo no había nacido en Israel, sino que había nacido en la isla de Chipre, frente a Judea. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, y que era una costumbre que muchos tenían un nombre, por llamarlo de alguna forma, el nombre local y el nombre en griego. ¿Por qué? Porque griego era como el idioma internacional que se hablaba en ese tiempo, y si uno necesitaba viajar por el imperio, más que el latín, lo que necesitaba saber era el idioma griego. Todo esto, si volvemos atrás en la historia, fue a causa de las conquistas de Alejandro Magno. Bien, Bernabé significaba el que consuela a otro. Y bueno, nada, un nombre muy buen puesto, viendo la obra que él hizo sobre todo en Pablo, y también nos cuenta el Nuevo Testamento que él había vendido un terreno que le pertenecía para colaborar con el inicio de la iglesia. Bien, también en arameo significa hijo de exaltación y de consolación, y podríamos decirlo, el que consuela a los demás animados. Bien, avanzamos un poquito más. Bien, bueno, lo que yo les comenté, él había donado un terreno para el crecimiento de la iglesia primitiva, fue uno de los 70 discípulos de Jesucristo, se lo describe como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, demostró poseer un espíritu de comprensión y discernimiento. Bueno, vimos que llevaron ayuda junto con Pablo a los necesitados, y en Antioquía, y luego vamos a ver específicamente los versículos, estaba entre los profetas y los maestros de esa iglesia. Era un maestro paciente, y no solamente lo fue con Pablo, y luego vamos a ver que lo fue también con un pariente suyo, que sería más exactamente su sobrino, Juan, Marcos, y a veces lo encontramos como Juan, y a veces también, por lo que comenté, lo encontramos como Marco, y también los instruye de tal manera que Pablo después lo pide diciendo que es útil para el ministerio. Bien, vamos a ver, disculpen ahí un poco el ruido, vamos a ver en el próximo encuentro qué es lo que sucede entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Bien, y comenzamos literalmente con el primer viaje. Bueno, veamos los versículos que había que leer para el día de hoy. Fíjense lo que dice Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fíjense que Pablo, como yo les comentaba hace un momento, no fue el único que tenía un ministerio a los gentiles. Quizás fue el más visible y fue el único entre los gentiles que recibió el ministerio de ser apóstol. El resto seguramente ejercieron como maestros, como evangelistas, pero bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol entre los gentiles. Y fíjense que, como una característica de los hermanos que estaban como líderes en la iglesia de Antioquía, fíjense que literalmente no aparece quizás nadie que había nacido originalmente en Judea. Estaba Bernabé, que era de Chipre. Fíjense que dice Simón, no se cuenta mucho de dónde era. Lucio de Cirene, si no me equivoco, quedaba como en África, al norte. Manaén, fíjense que se había creado con Herodes el tetrarca y Saulo. O sea, eran hermanos con un trasfondo gentil. Por más que habían sido criados y educados como judíos, no habían nacido dentro de Israel, y seguramente ellos también sentían un gran peso por predicar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Bien, y fíjense que dice en el versículo 3, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y como habíamos dicho hace un momento, no es que Pablo directamente se involucró en las misiones sin haberse preparado, sin tener una iglesia que lo apoye, sino fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Tuvo un periodo de preparación, cerca de 15 años, y tuvo también un tiempo de servicio en la iglesia local, también de servir a otra iglesia, como cuando llevó las ofrendas a Jerusalén, y también hubo un reconocimiento de los líderes de esa iglesia de que Pablo
junto con Bernabé, habían sido llamados a la obra. No se autoencomendó, sino la iglesia fue la que lo encomendó a las misiones. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, quiero que aquellos que hayan podido leer el pasaje o incluso mirando el mapa, podamos trazar mentalmente, luego vamos a ver exactamente cuál fue el camino que tomó Pablo, o la ruta, mejor dicho, que tomó Pablo y Bernabé, pero ¿me podrían decir cuáles creen ustedes que fueron las primeras ciudades o los primeros lugares que visitó Pablo? A ver si alguien se anima. Perge, Sí, Listra, bien, Iconio y Derbe. bien. Gracias, hermana, por su aporte. ¿Alguien más quisiera colaborar? Fíjense que tenemos un punto de partida y un punto de retorno. El punto de partida es Antioquía. ¿Dónde les parece que fue el siguiente movimiento de Pablo luego de Antioquía? El punto de partida fue Antioquía. Fueron a un puerto, que es el puerto de Seleucia, y de ahí partieron a la isla de Chipre. Comenzaron en unos extremos, por una ciudad que se llama Salamina, y terminaron en otra que se llama Pafos. Seguramente ambos eran ciudades puertos, y atravesaron toda la isla. Dato para pensar, o sea, no es algo que la Biblia lo diga literalmente, sino es como una pequeña interpretación. Fíjense que uno podría pensar, y eso yo lo he pensado un poco, seguramente luego también ustedes podrán compartir algo más, de que yo pensaba en un primer momento que quizás Pablo salió como a lo desconocido. Y según lo que vamos viendo hasta el momento, fíjense que Pablo había nacido en este puntito rojo sin nombre, donde tengo yo puesto el puntero del mouse, que era la ciudad de Tarso. Fíjense que no está muy lejos de algunas de las ciudades que Pablo ya visitó como misionero, y fíjense que incluso cuando ellos son, por supuesto, llamados por el Espíritu, pero yo me imagino cuando ellos oran por algún lugar por donde comenzar las misiones, comienzan por un lugar conocido, y eso es lo que me llama mucho la atención. Uno podría pensar, no, bueno, uno se quiere ir de misiones, me voy a China, a Rusia, a África, pero fíjense que Dios el primer lugar que los llama es Chipre, que es el lugar de nacimiento de Bernabé, y que en ese momento, habíamos dicho, Bernabé era como el hermano un poco mayor que acompañaba a Pablo. Así que los primeros lugares que le toca recorrer son algunos lugares que seguramente Bernabé, por supuesto, que conocía la isla de Chipre, y no sería extraño que Pablo conociese el resto de los lugares. Bien, pero para verlo con un poco más de exactitud, vamos a lo que dice Hechos. Bien, fíjense que acá Hechos 13:6 ya habla de cuando ellos recorren la isla de Chipre. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Presten atención a esta parte porque la verdad que me sorprendió mucho. Por supuesto que como ustedes yo lo había leído y había pasado algunas cosas por alto. Dice que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué es esto importante? Porque el procónsul, yo pensaba que era como una especie de militar o de general, y buscando un poquito más de información, era literalmente el gobernador de Chipre. ¿Se imaginan? El primer lugar que visitan, y el evangelio causa tal impacto que se convierte el gobernador de ese lugar.
sea, uno podría poner el nombre, no sé, de Schiaretti, de Morales, del gobernador que ustedes quieran. Y fíjense que si fuese como un tiempo moderno y el apóstol Pablo se iría de misiones, la primera persona que se destaca que se convierte, mucha gente más seguramente se convirtió, es una autoridad, se convierte el gobernador de Chipre. Bien. Y seguramente es por eso que tuvo tanta oposición de Satanás. Bien, avanzamos un poquito más y ahí hacemos una pequeña pausa. Bien, luego Pablo y sus compañeros parten de Pafos y llegan a Pergue de Panfilia. Pero sucede algo importante que lo vamos a rescatar en el próximo encuentro, pero Juan, que también es llamado Marco, apartándose de ellos, no sabemos exactamente la razón, regresa a Jerusalén. Entonces vemos que Marcos lo acompaña en esta primera parte en las misiones en Chipre, pero al llegar otra vez de vuelta al continente, vuelve a Jerusalén. De todas formas, vamos a ver que luego Dios también restaura o anima nuevamente a Marcos, y fíjense que de tal manera que, como habíamos leído antes, no solamente llega a ser útil a Pedro y luego a Pablo, sino que literalmente recopila la vida del Señor Jesús en el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, por lo tanto, podemos ver que Dios no desecha a nadie que de corazón sincero se vuelva a Él. Pero bueno, esto pasa más adelante en la historia. Bien, y fíjense que más ellos, saliendo de Pergue, fueron a otra ciudad que también se llamaba Antioquía, pero en este caso no era en Siria, sino eran en otro lugar que se llamaba Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Bien, aquí hacemos una pequeña pausa, como para que no sea tan pesado, pero quiero saber si se va comprendiendo. Yo la verdad que me sorprendí. Por ahí uno como que idealiza, o era el caso mío, de decir, no, Pablo fue a lo desconocido, el Señor lo capacitó en el desierto y Pablo fue derecho. Y no, vemos que hubo un periodo grande de preparación, hubo también mucho apoyo de parte de la iglesia, reconocimiento, y Pablo tampoco, por lo menos en esta primera misión, no fue solo, fue acompañado de alguien que ya había sido encomendado por los apóstoles, que era Bernabé. Así que bueno, si recuerdan lo que habíamos dicho en un comienzo del curso, la verdad que en la vida de Pablo vamos a ver que es un ejemplo, porque literalmente nos va a mostrar lo que es necesario muchas veces sufrir por seguir a Cristo. Bien. No sé si hay alguna preguntita, si no, continuamos. Así vamos avanzando en este primer viaje y luego vamos a ver un poquito muy por arriba, eso va a quedar como tarea seguramente para el que quiera investigar un poquito más lo que es el contexto de los tesalonicenses y de los gálatas. Pero bien, vamos a avanzar un poquito más. Bien, entonces habían llegado a Pergue y de ahí siguieron a Antioquía. En este caso era otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Bien, fíjense acá está mucho más clarito el mapa, pero yo la verdad que no nos queríamos mostrar en un comienzo, así también podíamos aplicar lo que habíamos leído en Hechos capítulo 3. Bien, bueno, fíjense que aparecen algunas de las otras ciudades que Pablo va a visitar en su segundo viaje, pero bueno, ahora nos vamos a detener en este primer viaje. Bien, entonces, parte de Antioquía, va al puerto de Seleucia, van a la isla de Chipre, donde Bernabé era originario, descienden en Salamina, atraviesan toda la isla hasta Pafos, allí se convierte el gobernador, si no me acuerdo mal, Sergio Paulo, y de ahí se vuelven a embarcar hasta otro puerto que se llama Pergue. Y desde ahí van a una ciudad que se llama también Antioquía, pero no era en este caso en Siria, sino en otra región del Imperio Romano que se llamaba Pisidia. Bien, y fíjense cuál es la estrategia de Pablo. Dice que él con Bernabé esperaban el sábado, porque el sábado era el día que se reunían los judíos en la sinagoga. Y dice que ellos van y toman asiento en la sinagoga,
y después de que se da la apertura, por decirlo en términos de hoy, al culto, de que se lee la ley y los profetas del Antiguo Testamento, dice que los líderes de la sinagoga los invitan a que tomen la palabra. Dice, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo comienza a predicar el Evangelio y mostrando con el Antiguo Testamento cómo las Escrituras se cumplen en Cristo como el Mesías señalado y elegido por Dios. Bien, fíjense que sucede que tanto en Antioquía, luego en Iconio, en Listra y en Derbe, hay una buena recepción en un primer momento del Evangelio. Pero, por lo general, antes de la próxima reunión de la sinagoga, o sea, el próximo sábado, en muchos lugares, los judíos que estaban celosos de Pablo y de Bernabé, levantan al pueblo, comienzan a hablar mal de los apóstoles, de Pablo específicamente y de Bernabé, y inclusive en Listra los llegan a apedrear. En Listra los llegan a apedrear y muchos lo creen por muerto, hasta que llegan los discípulos y lo levantan a Pablo. ¿Cuál fue el recorrido luego de Antioquía? Fue Antioquía, Iconio, Listra y luego Derbe. Derbe creo que había leído que era la única ciudad donde no tienen oposición, sino reciben el Evangelio. Bien, fíjense lo siguiente. Vamos a volver al mapita que estaba acá, que yo lo había marcado. Bien. Fíjense que ellos ya habían cumplido su trabajo misionero. Habían predicado el Evangelio entre los gentiles. Podrían haber ido directamente a Tarso y de ahí volver por tierra a Antioquía. Fíjense que literalmente a Pablo casi le quitan la vida en Listra cuando lo apedrean. Pregunta, ¿por qué Pablo y Bernabé, o específicamente Pablo, que estaba tan cerca de casa, por llamarlo de una forma, por qué decide volver? ¿Por qué decide volver sobre sus pasos en aquellos lugares que no solamente lo habían rechazado, sino que literalmente lo habían agredido casi hasta la muerte? Fíjense que él estaba muy cerca de Tarso y podrían haber pasado por el primer mapita que habíamos mostrado. Había un lugar que se llamaba entre las montañas las puertas de Cilicia, podrían haber vuelto por ahí a Tarso. Sin embargo, Pablo y Bernabé no hacen eso. Vemos qué fue lo que sucedió. ¿Por qué Pablo no volvió por Tarso, que era el camino más sencillo? ¿Por qué no volvieron por ahí a Antioquía? Fíjense lo que dice Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, que era la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde lo habían apedreado, a Iconio y a Antioquía, donde también habían sido agredidos. Fíjense, yo busqué una imagen y me salió esta imagen donde los discípulos literalmente lo levantan a Pablo cuando lo creían muerto casi por las pedradas. Y dice que volvieron, ¿por qué? Porque querían confirmar, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense cuál era el amor que Pablo tenía hacia el Señor y hacia los gentiles, aquellos que no lo conocían todavía y que no habían recibido ninguna enseñanza de parte del Antiguo Testamento, que no sabían nada de Dios ni de Jehová, como Pablo y Bernabé deciden regresar y deciden animar a los hermanos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. Y fíjense que constituyen ancianos. Había pasado un tiempo, pero seguramente yo había leído que ellos constituyen ancianos, especialmente de los líderes que seguramente se habían convertido de las sinagogas que ellos visitaron y que también para ser líder en una sinagoga tenían que cumplir ciertos requisitos. Bueno, seguramente eran personas tan preparadas, seguramente algunos como Pablo, y entre ellos, y en este primer tiempo, cuando estas personas también asimilaron su conversión por la necesidad, cuando Pablo y Bernabé regresan, constituyen ancianos, nombran líderes, y habiendo orado con ayunos, dice, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, así vemos cómo se va esparciendo el Evangelio entre los gentiles, más allá de Antioquía, más allá de, podríamos decir, de Samaria, y
cómo se van constituyendo las primeras iglesias con sus primeros líderes. Bien. Luego de eso, entonces dijimos, de Derbe pasan a Listra, a Iconio de vuelta, Antioquía de vuelta, y esta vez parten no de Pergue, sino de Atalía, y de Atalía van directamente hacia Antioquía. Dice la Biblia que ellos cuando llegan a Antioquía, le comentan a los hermanos todas las grandes obras que el Señor había hecho por medio de ellos, y cómo los gentiles se habían convertido del ídolo a Dios, y dice que toda la iglesia se había alegrado. Y tiempo después de esto, lo que se menciona en Hechos capítulos 15, ellos son convocados por los apóstoles y por los ancianos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había generado una contradicción de qué correspondía hacer ahora con los gentiles. Ahora que ellos habían creído en el Señor, había muchos que decían que, bueno, que correspondía también que se tenían que circuncidar. Si ellos eran parte del pueblo de Dios, entonces tenían que cumplir todo el Antiguo Testamento, y entre otras cosas tenían que circuncidarse. Entonces, se llama una reunión especial que se denomina concilio en Jerusalén, y en el cual les piden que por un lado tomen la palabra Pedro y por otro lado Pablo y Bernabé. Bueno, Pedro comenta cómo el Señor le había revelado que el Evangelio no era solo para los judíos, y bueno, y Pablo y Bernabé le comentan cómo Dios había obrado, y también entre los gentiles habían personas que habían llegado a obtener la vida eterna por la fe en Cristo. Entonces se resuelve toda esta discusión de qué era lo que correspondía de hacer con los gentiles que se iban convirtiendo, en simplemente aconsejar lo siguiente, aparte de lo que el Señor había revelado directamente. Bien, fíjense que muchos decían, y que también tiene que suceder con el sábado. Y bueno, los apóstoles y los ancianos en Jerusalén deciden lo siguiente, que los gentiles tenían que prestar atención a estas 4 cosas, y después, por supuesto, debían esforzarse en seguir al Señor de todo corazón y amar a los hermanos. Fíjense que dice, solamente tienen que tener en cuenta en observar estas 4 cosas: abstenerse de comer alimentos contaminados por los ídolos, inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y sangre. Bien. No dice, por ejemplo, nada sobre el sábado. Bien. Entonces, de esta forma, podemos decir que los apóstoles, o mejor dicho, el apóstol Pablo junto con Bernabé, finalizan el primer viaje misionero, del cual se tiene nota por lo menos en el Nuevo Testamento, comunicando estas buenas noticias tanto en su iglesia local, que era Antioquía, como también cuando son llamados por este concilio a Jerusalén al resto de los apóstoles y a los ancianos y a los primeros discípulos, que era la iglesia madre en ese tiempo, que era la que estaba en la ciudad de Jerusalén. Bien, ahí hacemos una pausa. Y bueno, entonces este sería la finalización del primer viaje. Este sería la finalización del primer viaje. Tengamos en cuenta que hubo sucesos específicos en este primer viaje. Se convirtió en gobernador. Juan Marcos volvió. Lo apedrean a Pablo hasta casi morir. E inclusive así decide volver, confirmar a los hermanos y nombrar nuevos líderes ancianos en las nuevas iglesias. Luego dan este informe, tanto en Antioquía como en la ciudad de Jerusalén. Yo la verdad que por ahí uno ha pasado seguramente algún momento en que le ha faltado quizás valor de hablar de Cristo, y fíjense Pablo, ¿no? Como él lo habían apedreado casi hasta morir, y en vez de irse por el camino más corto, vuelve, confirma a los hermanos sin ningún temor a que su vida corra peligro otra vez. Bien, bueno, creo que con esta parte, bueno, vamos a finalizar lo que sería la vida del apóstol Pablo, y en un momentito vamos a comenzar a ver cuáles son sus primeras cartas. Creo que va a quedar para el próximo encuentro. Recuerdan que había como un ejercicio y teníamos que ver cuál era la forma de las cartas, pero bueno, por cuestión de tiempo, directamente nos vamos a enfocar en lo que fue
las cartas de Pablo, tanto a los Gálatas como a los tesalonicenses. Bien, vamos a pasar a la presentación de los... Marcos, Sí, ahí, escucho, sí. una preguntita me suena interesante ahora que no lo había pensado antes. Sí. Es, no sé si vos has leído algo específico sobre esto. En todos estos viajes, Pablo, si bien ahí tenemos la conversión del procónsul, Sí, pero Pablo iba haciendo pie en las sinagogas, como que fue haciendo pie sobre los mismos judíos, sobre los mismos hebreos, porque no era fácil llegar a otro pueblo desconocido, que eran los gentiles, y predicarles así abiertamente. Iba relacionándose, pero hacía mucho pie en las sinagogas. De hecho, digamos, el evangelio se está extendiendo, pero bueno, va lentamente captando, eh, si no por los milagros, digamos, sí. no por el desarrollo de la ley expresada, sino creo que van cumpliendo, se va extendiendo más por el tema de los milagros que van sucediendo, que van haciendo los misioneros, y ahí la gente empieza a ver y empieza, bueno, a formarse de alguna manera, y el hecho de que él iba formando ancianos, esto era un concepto que quizás estaba más relacionado también con el pueblo hebreo, o no sé si leíste algo, si se refería a algún anciano histórico de los pueblos, algún referente gentil. Se me ocurre ahora, la verdad que nunca lo había pensado, cómo había sido el desarrollo pormenorizado del viaje de Pablo, ¿no? No sé si leíste algo Sí. extra o tenés algún dato o Sí, simplemente una curiosidad para investigar. no, no, es muy, muy buena la pregunta porque había leído, si no recuerdo mal, muchos dicen que el viaje en total duró quizás entre 1 año y 2, supongamos 1 año y medio. Pero aún así uno podría decir, como vos bien lo planteás, pero es poco tiempo como para que alguien se convierta y no sé, digamos, al año siguiente es constituido, por ejemplo, anciano o líder de una iglesia. Entonces lo que dicen los hermanos que por un lado estaba la necesidad y bueno, y estaba que el Señor lo indicaba, pero que también las personas que fueron llamadas a ocupar esos cargos habían ocupado cargos similares en las sinagogas y que tenían cierta preparación tanto en el Antiguo Testamento y también cumplían, por llamarlo así, ciertos de los requisitos que más adelante se van a detallar que tienen que cumplir los ancianos de las iglesias. Y yo por ahí pensaba un poco que quizás a nosotros por ahí como que nos cuesta, estando en esta época que es tan fácil llegar, no sé, a otro continente, uno toma un avión y en pocas horas está, pensar que si no se tomaba tampoco una decisión parecida, literalmente estos hermanos iban a quedar como muy solos, iban a quedar muy solos y sin mucha guía, hasta que otro hermano que estaba quizás más cerca de los primeros apóstoles tomase ese desafío y los visitase. Entonces como que vemos que sí fue como algo que el Señor indicó, pero también las personas que fueron seleccionadas en ese primer momento para ser los líderes primerizos tenían cierto conocimiento, quizás como Pablo, del Antiguo Testamento. Y es muy valioso lo que comenta José Luis, y que a mí también me había sorprendido con lo que yo le había comentado de Chipre. Por ahí uno tiene la idea que quizás cuando uno va a las misiones, o era la idea que yo tenía cuando Pablo va a las misiones, como que yo pensaba, no, Pablo como un kamikaze va y se lanza a lo desconocido, y en realidad, como comentaba José Luis, el Señor usa todo lo que ellos conocían, todos los contactos que ellos tenían, y ellos iban haciendo pie precisamente entre los judíos, pero fíjense que no eran, por llamarlo de alguna forma, los mismos judíos que habían crucificado al Señor Jesucristo. Estos eran judíos gentiles, eran judíos que hablaban otro idioma, que hablaban el griego, que pensaban quizás de una forma diferente, y Pablo los comprendía completamente, porque él también había sido un judío que no había nacido en Israel. Bernabé también era un judío que no había nacido en Israel, sino que había nacido en Chipre. Y ellos, por lo tanto, sienten de parte del Señor también como la primera obligación llevar el Evangelio a estos judíos helenizados, por llamarlo de alguna forma, de predicarles primeramente el Evangelio a ellos
Y la buena noticia fue que por más que hubo algunos que causaron muchos problemas, hubo muchos judíos que lo escucharon, que se convirtieron, que seguramente llegaron a ser los primeros líderes de esas iglesias nuevas, y junto con el resto de los creyentes que se iban convirtieron, se constituyeron las primeras iglesias en ese mundo que hoy quizás nos parece complicado comprender, porque uno por ahí hace un zoom y nos comunicamos a cientos de kilómetros, pero en ese momento, pocos kilómetros, quizás para nosotros que lo vemos en un mapa, quizás eran días o hasta semanas recorrerlos en barco o recorrerlos a pie o a caballo. Así que sí, o sea, una buena observación, José Luis, sí, porque fue todo, fue como todo especial, porque el momento literalmente era muy especial cuando se abre el Evangelio a los gentiles, y tanto que es por eso que son convocados Pablo y Bernabé a Jerusalén cuando se hacen la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? No esperábamos que otra gente que no sea de nosotros se sume al pueblo de Dios, y ahora qué hacemos. Así que bueno, también fue todo un desafío para esa primera iglesia. Excelente, gracias Marcos, muchas gracias. Bien, así que bueno, yo les animo, hermano, yo la verdad que, como yo les comentaba, esto no es ni siquiera un estudio, es como un resumen de un resumen, y yo les animo, si tienen la oportunidad, relean el libro de Hechos, luego de la conversión de Pablo, y quizás cuando uno tiene por ahí más presente los lugares y las circunstancias, es como literalmente como uno meterse ahí en el equipo de Pablo, ¿no? Quizás uno capaz que era el que tomaba notas de lo que Pablo hacía, como después más adelante lo hace Lucas, pero van a ver que qué valiente, ¿no? Yo la verdad que soy sincero, capaz que estando en el equipo de Pablo, no sé si hacía, como decía un amigo, hacía la de Juan Marco, cuando se complicaban las cosas, bueno, será que el Señor no me llama a esto. Sin embargo, Pablo fue valiente, e incluso aquellos que volvieron atrás, también Dios tuvo misericordia, y bueno, con el tiempo también fueron confirmados en el llamado que tenían y volvieron a las misiones. Bien, así que, bueno, si les parece, no sé si hay otra preguntita, y si no, por ahí vemos un poquito, muy poquito, como yo les decía, muy poquito de lo que es Gálatas y muy poquito de lo que es Tesalonicenses, y dejamos lo que quedaba de las cartas para el próximo encuentro. Bien, ahí por el tema del tiempo vamos avanzando un poquito más. Marcos, Sí, voy con otro sí, sí, temita. sí, sí, Algunos estudiosos dicen que Juan Marcos pudo haber sido el joven rico que describe en su evangelio, sí, que no se relaciona, o él no se auto menciona, pero que sí, puede haber sido, eh, y bueno, eso también, no soy taxativo con esto porque no está claro tampoco, pero algunos lo identifican a Marcos como ese joven rico que cumplía, que conocía, pero que bueno, cuando el Señor le dijo que vendiera todo, no se animó, y después lo vuelven a relacionar también con este muchacho que aparece desnudo y sale corriendo al final, y se lo relaciona, porque es el único que lo menciona en los evangelios, los otros no está, y no tiene demasiado sentido por qué figura ahí en el evangelio de Marcos, sí, pero bueno, algunos te dicen que este podría ser el mismo Juan Marcos en su transformación, en medio de sus crisis, eh, que después, bueno, se transforma en en el Marcos que todos conocemos, ¿no? Y que escribe este evangelio. O sea, era alguien, sí, evidentemente, que recopiló información de Jesús estando muy cerca y dejó algunos escritos que no están en otros lados que quizás puede ser que lo relacionen con él. Entendiendo estas cosas, quizás algo de todo esto puede haber sido lo que produjo alguna separación con Pablo, algún asunto que atender, alguna otra crisis, y que por eso él se vuelve. sí. Y bueno, después está toda la otra relación con Bernabé también, pero bueno, un detalle nada más, No, pero es bastante bueno lo que comentas, José Luis, porque lo que dijo José Luis de el joven que
que huye, también cuando huyen los discípulos, cuando lo apresan a Jesús, es un detalle muy curioso que no nos podría haber escrito más que aquel que quizás lo haya vivido. Entonces, no está de más suponer que literalmente Marcos fue ese joven. Quizás recuerdan que no solamente los discípulos se escondieron, sino mucha gente que había profesado creer en Jesús cuando lo crucifican, como que se escondieron, y las más valientes fueron las mujeres, que fueron las primeras que fueron a la tumba del Señor. Y había leído que tampoco yo lo había notado, sumando a lo de José Luis, dice que también en ese tiempo matan a Santiago, al hermano de Juan. A ver, sí, matan un Santiago porque había otro apóstol que era el hermano de Jesús, pero no, en este caso creo que matan a Santiago, que también era llamado Jacobo, y la iglesia se junta en la casa de Juan, pero no era el hermano del apóstol muerto, sino era en la casa de la mamá de Juan Marcos. Entonces vemos que su familia también había abierto como su casa para el evangelio, y yo la verdad que uno se identifica, ¿no?, totalmente por ahí con Marcos, con Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí uno ha querido volver atrás o ha vuelto atrás y el Señor ha ido, se ha sentado a conversar con nosotros de diversas formas y nos ha traído de vuelta? Fíjense que luego vamos a ver cómo Marcos llega a ser de vital importancia trabajando con Bernabé. Así que, como bien dice José Luis, fíjense que cuando uno relee el Nuevo Testamento, y que nosotros estamos separados, literalmente piensan que estamos separados por 2000 años. Y yo creo que si alguien nos hace leer, no sé, una poesía de algún país de África, o una poesía de Japón, o una poesía, no sé, de la India, y seguramente nosotros no la vamos a comprender al 100% porque no conocemos muchas de las cosas que se mencionan ahí, ni de las costumbres. Y imagínense también que cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor la utiliza para hablar, pero quizás algunas cositas que pasamos por alto porque no hemos conocido ese contexto, porque no hemos vivido en ese tiempo, y con los hermanos que han estudiado, que han investigado, nos sirve un montón para que un poquito nos podamos poner en los zapatos y ir junto con Pablo, ir junto con el Señor, con los primeros discípulos, y podemos ver que muchos del inconveniente que ellos encontraron en algún sentido no son tan diferentes de lo que pasamos hoy en día. Así que, buenísimo. Yo les animo, como bien dice José Luis, podamos releer el Nuevo Testamento y tener en cuenta esto, y vamos a ver quizás cómo vamos a descubrir algunos detalles que en otro momento hemos pasado por alto. Y quería aprovechar, les comparto, creo que son 2 o 3 diapositivas de Tesalonicenses, y pasamos a un pequeño video de Gálatas. A ver si estamos acá. Bien. Bueno, entonces, fíjense que no en este primer viaje, yo lo he puesto acá como para que sea quizás más fácil dividir todo el contenido, pero tanto Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses como Gálatas seguramente se han escrito mientras Pablo estaba en medio de su segundo viaje. Sin embargo, yo lo traigo acá para que podamos ser más fácil de dividir todo el contenido. Muchos hermanos dicen que literalmente la primera carta que Pablo escribe es a la iglesia en Tesalónica, y les escribe precisamente porque en esa iglesia había mucha confusión acerca de la segunda venida. Habían venido algunos haciéndose pasar por maestros y habían dicho algunas cosas que estaban un poco erradas acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, entre otras grandes enseñanzas. Fíjense que Tesalónica estaba acá. Fíjense que en el mapita, bueno, me ha quedado chiquito, pero bueno, estaba acá, y como ustedes se dan cuenta, en el primer viaje no toca Tesalónica, es algo más del segundo, pero bueno, lo agregamos acá por fines prácticos. Bien, fíjense lo que dice en Primera Tesalonicenses acerca de la primera venida. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, acá nos habla de que Cristo va a volver físicamente, así como se dijo en Hechos capítulo 1, y luego se habla también qué va a suceder con los cristianos que estén vivos en ese momento. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que el arrebatamiento es una enseñanza tan válida como la salvación. No es una interpretación que nosotros hacemos, sino lo que literalmente enseña Pablo. Y en 2 Tesalonicenses habla un poco más acerca de este tiempo, de la segunda venida, y muchos hermanos hablan hasta incluso un poco más de la tribulación que va a suceder luego de la venida del Señor Jesucristo. Fíjense que en 2 Tesalonicenses Pablo dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y fíjense que da algunos detalles, quizás por ahí lo mencionamos muy al pasar. Habla de una apostasía general, habla de la manifestación del anticristo, que lo llama hombre de pecado, hijo de la perdición. Y fíjense que también habla del templo. Si nosotros por ahí revisamos un poco de la historia, el templo fue destruido en el año 70, o sea, muchos hermanos hablan de la tercera reconstrucción del templo, y que dicen que va a suceder después precisamente del arrebatamiento. Bueno, la enseñanza correctoras, por llamarlo de alguna forma, de la segunda venida, entre otras enseñanzas, son el tema principal de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y quería dejar estos minutitos. Tengo un video cortito de un ministerio que se llama, creo que, si no recuerdo mal, Biblia Effect, o como el efecto Biblia, y que fíjense que con lo que hemos visto en esta tarde nos va a quedar mucho más claro. Bien, vamos a verlo, a ver si lo tengo por acá. Es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado, y cuando escribió esta carta, está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho. Estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para comprender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios.
y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Todo eso cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes y no convertirse en seguidores de Jesús. Con todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes. Al paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón, estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Después que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en Él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Bien, pueden buscar también en YouTube. Hay otros videos sobre otros libros del Nuevo Testamento. Creo que no están todos, pero hay bastante. Así que, bueno, creo que por ahí nos pasamos un poquito de tiempo. La invitación, Dios mediante, para el próximo miércoles. Vemos también muy por arriba el segundo viaje, el tercer viaje, y vamos a ver un poco de la carta a los romanos y a los corintios.